Y hoy vamos a ver el tercer tema, la impiedad del corazón de los hombres. La impiedad del corazón de los hombres, basado en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Subraye esa palabra. Lo tomó, y no fue precisamente él el que lo azotó directamente. Y dice la Biblia, y le azotó. No como se azota de repente a alguien que cometió una falta, cuando un padre corrige a un hijo, o cuando alguien ha cometido un delito y por ahí 2, 3 latigazos y vaya a su casa. No, esa palabra azotó es lo que hoy nos va a invitar a ver realmente desde el mismo corazón de los hombres la impiedad del corazón de los hombres. Subraya esa palabra, amados hermanos, la impiedad vista en esencia respecto a esta parte del juicio de Jesús. Seguimos analizando este juicio donde Pilato, el gobernador romano en Judea, estaba llevando a cabo un juicio en contra de Jesús, a quien los judíos habían acusado de ser pretendido Mesías que pervertía. Los judíos religiosos creían que Jesús estaba pervirtiendo, estaba dañando la psiquis, estaba dañando a las personas de manera emocional. Según ellos, Jesús pervertía a la nación y también traía prohibiciones en contra del César a través de no dar el tributo. Lucas 23:2 dice como referencia: y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Vemos entonces la acusación de estos hombres religiosos en contra de Jesús. Después de un primer interrogatorio, según lo que hemos analizado en las semanas anteriores, Pilato había concluido que no hallaba ningún delito en Jesús. Juan 18:38, referencia, dice: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en Jesús ningún delito. Vemos entonces que ya había una conclusión preliminar de parte de Pilato. Momento ya en el que él debería haber dejado en libertad al Señor y tuvo la potestad de haberlo hecho, pero ya analizamos también esa postura encontrada que tenía Pilato. Por un lado, sabía que no había delito en Jesús y tenía que dejarlo en libertad, pero por otro lado se sentía extorsionado por los judíos ante las amenazas que le hacían, ante la oposición de los principales sacerdotes y de las multitudes. El gobernador lo que estaba buscando, por un lado, era desesperadamente, según lo que entendemos de los relatos, la forma de liberar a Jesús, pero al mismo tiempo tenía que complacer a los judíos por conveniencia personal, una conveniencia personal que tenía que ver con el cargo que él desempeñaba. Hasta ese momento todos los esfuerzos que había hecho Pilato por liberar a Jesús y los que todavía iba a realizar resultaban inútiles. En otras palabras, ninguna de sus tácticas funcionó. Nada funcionó para Pilato. Finalmente se cumplió con toda exactitud lo que el mismo Señor Jesús había dicho a sus discípulos, a sus seguidores, a su círculo también más estrecho. Dice Mateo 20, versículo 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Se estaba cumpliendo con toda exactitud lo que el mismo Señor Jesús había anunciado que iba a ocurrir. Dice ahí la palabra, para que le escarnezcan. Y también dice, le azoten y le crucifiquen. Todo se estaba cumpliendo en la misma rigurosidad que el Señor Jesús había contemplado ya a través de este mensaje dado a sus seguidores. Cuando vemos todas las injusticias que los hombres cometieron contra Cristo, dígame si a usted como a mí no nos va a conmover. Pensar solamente, tener la idea de cómo todos estos hombres estaban levantando calumnias, injusticias de sus propios corazones contra Cristo.
En realidad el cuadro que tenemos nosotros por delante es tener a un pueblo que al unísono decían que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Y es el clímax del proceso de alejamiento y rebelión del hombre contra su creador, que comenzó en Génesis, en el Edén. Impiedad del corazón de los hombres. Impiedad, definido por el diccionario bíblico, dice falta de piedad, compasión o virtud, crueldad, inflexibilidad, dureza, insensibilidad. Cada una de estas características estaban en el corazón de estos hombres, tanto judíos como paganos, que vieron a Jesús actuar en compasión y en misericordia. Jesús solo hacía el bien. Jesús sanaba, Jesús daba de comer, Jesús restauraba, Jesús levantó a los muertos, daba vista al ciego, levantó al paralítico. ¿Qué mal fue que Jesús hizo? E incluso cuando se trataba del tributo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, jamás en ningún momento vemos a Jesús en la postura de que estos hombres habían levantado el falso testimonio. Adentrémonos entonces, dejando ya la introducción atrás, en el corazón de estos hombres, con la impiedad, reflexionando así desde el corazón de ellos a la máxima expresión. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Fue totalmente injusto que Pilato hiciera azotar a Jesús una vez que él mismo había reconocido su inocencia. Aún así lo hizo, pensando que si lo humillaba, si lo torturaba, si desfiguraba un poco su rostro, de ese modo los judíos le dejarían ir porque quedarían satisfechos en el pensamiento de él, que la palabra lo registra y ya lo vamos a leer. Pilato pensaba, vamos a castigarlo, lo vamos a dar látigos, le vamos a dar bofetadas, lo vamos a zamarrear por ahí y vamos a ver si estos hombres ahí lo dejan tranquilo y se van. Más o menos es la idea. Y que dejarían de estar pidiendo la crucifixión, dejarían de estar pidiendo la muerte. Dice Lucas 23:16 lo siguiente: le soltaré, pues, después de castigarle. En el corazón de este hombre había la idea, porque tampoco lo hacía porque era bueno, sino también por tratar de llevarle la contraria a estos hombres, que de acuerdo a lo que veíamos la semana anterior, no tenían buenas relaciones. Y la idea era soltarle después de castigarle. Pero el gobernador no era consciente del grado del odio. El hombre no puede ver lo que hay en el corazón del hombre, Dios sí lo ve. Pilato no era consciente del grado de odio que aquellas personas sentían por Jesús, porque realmente era odio. Por eso, aunque lo vieran completamente destruido, desfigurado y herido, sangrando, ellos jamás se iban a apiadar y cambiarían de idea. No queremos ver a Jesús desfigurado. A Jesús no lo queremos ver maltratado, despeinado. No lo queremos ver ensangrentado. A Jesús lo queremos ver es muerto. Los romanos tenían distintos niveles de severidad. Ser azotado por los romanos, ellos empleaban un látigo compuesto por un mango de madera corto al que se habían sujetado varias correas de cuero que en sus extremos tenían insertados fragmentos de hueso y diversas piezas de metal. Ya tiene usted una idea de lo que iba a provocar este instrumento en el cuerpo de Jesús. Los azotes se administraban sobre la espalda de la víctima, desnuda y doblegada. Después de que el Señor fuera azotado esta primera vez, ¿qué es lo que iba a ofrecer? Un aspecto demacrado y completamente ensangrentado por lo que este tipo de látigo había provocado en el cuerpo del Señor. Todo el laceramiento, toda esa piel abierta, todo lo que podía evidenciar. No sé si alguna vez usted ha visto a un ser humano cuando con un látigo le parten la espalda, le abren la piel abierta, ensangrentada,
pues Jesús no recibió un látigo, no recibió dos, no lo sabemos con exactitud, pero la manera desfigurada en que ya estaba siendo presentado nos da la idea del tipo de castigo que había recibido. Por lo general, según lo que dice la historia del pueblo romano, esta flagelación era una preparación para la crucifixión y tenían como propósito debilitar al reo a fin de acelerar la ejecución. Entre más debilitado quedaba el reo con el tipo de latigazos o flagelación que le daban, más rápido era la crucifixión. Todo esto iba a explicar incluso por qué el mismo Señor estaba tan débil que ya no podía cargar el madero. Vemos también, según la historia, estas palizas eran tan salvajes que a veces las víctimas morían en ellas. Habían algunos que no llegaban a la cruz porque en la flagelación ellos prácticamente morían, no soportaban el tipo de castigo. En otros casos, los registros de testigos oculares informan de que había flagelaciones tan brutales que dejaban a las víctimas con los huesos y las entrañas expuestas. Imagínense ese tipo de látigo cayendo por el estómago y desgarrando la piel, abriendo totalmente. ¿Qué es lo que iba a pasar? Sus entrañas eran expuestas. Para que usted tenga una idea, en este juicio, lo que estamos viendo en contra de Jesús, la impiedad del corazón de los hombres. Jesús no había hecho nada malo, no merecía estar en ese lugar, pero Jesús estaba prácticamente pagando un precio que te correspondía a ti y a mí, porque Jesús iba a la cruz por los pecados. Y el paso a la cruz, previamente se daba este tipo de castigo. Qué terrible pensar que el Hijo de Dios, tu Señor, tu Redentor, tu Salvador, fue azotado por las manos nada más y nada menos que de sus propias criaturas. Era Dios encarnado. El Creador, el Todopoderoso, tomó forma de hombre, de siervo, para compartir con la creación. Y eran las manos de sus propias criaturas las que estaban ahora castigando al Creador. Que las bocas que Él había creado ahora eran empleadas para insultarlo y menospreciarlo. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos nuestra boca para maldecir y no para bendecir? ¿Cuántas veces utilizamos la capacidad motriz que Dios nos ha dado a través de las distintas formas que tenemos de actuar y poder interactuar con las personas para más bien ir en contra de Dios? Nuestros miembros deben de ser santificados, nuestras manos, nuestras piernas, nuestro cuerpo debe de ser santificado para honrar y alabar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero en este momento vemos aquí a Jesús siendo víctima de las manos de sus propias criaturas y de las bocas que Él había dado, ahora recibiendo insulto, menosprecio de su creación. Veamos qué dice Lucas 25:53, porque el mismo Señor ya lo había profetizado, lo había anunciado. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, mira lo que Jesús le dice: cada día en el templo no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Estaba totalmente tomado todo ese lugar por las mismas tinieblas, la maldad del hombre expresándose en su máxima expresión. Desde el día en que el pecado entró en el mundo, por la decisión de un hombre, de Adán, la enemistad de la humanidad contra Dios no había hecho sino aumentar. Amados hermanos, y dígame si en estos tiempos no estamos viendo la maldad en aumento. La maldad en aumento, violaciones entre adolescentes, violaciones de padres a hijos, violaciones de hijos a padres. Vemos la maldad expresada donde la vida del ser humano no vale ni $1. Vemos que a diestra y siniestra, amados hermanos, se trafican órganos, se trafican con tratas de blancas. Vemos entonces la maldad expresada donde el valor de una vida no vale nada para nadie. Se discute sentado en grandes sillas lo que va a pasar con tal o cual ciudad o tal lugar. Vemos entonces a través de la historia que la maldad del hombre se ha venido multiplicando y son señales de los tiempos finales. Y por eso el corazón y el amor de muchos se enfriará, producto de la maldad.
Entonces, desde el mismo día en que entró la enemistad de la humanidad contra Dios a causa del pecado, no ha sido otro comportamiento que el de aumentar. Y vemos en el tiempo de Jesús un clímax alto. Pero en medio de todo esto, los sufrimientos de Cristo, lejos de demostrar una derrota, manifestaban el triunfo de la obra que había venido a realizar. Jesús vino a realizar una obra y estaba cumpliéndose a cabalidad. Dice Isaías 53:5, mas Él, refiriéndose a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. La razón de sus sufrimientos tenía que ver con la salvación. Jesús estaba ahí sufriendo porque el propósito era traer salvación y vida eterna, reconciliar al hombre con Dios por medio de la cruz, por medio de Él en la cruz. Vemos entonces que todo lo que tiene que ver con los sufrimientos que Él estaba padeciendo tenían que ver con la salvación de los pecadores. La suya había sido, en este caso, una muerte que se iba a presentar en la cruz vicaria. Por eso, amados hermanos, cuando usted escucha a alguien que diga que es el vicario aquí en esta tierra, a usted debe de jalarle las patillitas, debe usted alertarlo, debe de usted, amados hermanos, cerrar sus oídos para no escuchar semejante barbarie. ¿Quién es el vicario? Es Cristo Jesús, amados hermanos, y ningún otro hombre tiene potestad de usurpar ese puesto. Fue Jesús el que estuvo en la cruz, sustituyendo mi lugar, amados hermanos, sustituyendo el tuyo, sustituyendo el lugar de toda la humanidad. ¿Y quién se hace acreedor al beneficio? Amados hermanos, aquellos que por fe, con un corazón contrito y humillado, se arrepienten, creyendo que Jesús es el Salvador y ha traído vida eterna. Porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos y necesitábamos a alguien que pague el precio que el Padre exigía. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice como referencia: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo Dios justo, Jesús justo, Él ocupó mi lugar, siendo yo injusto. ¿Con qué finalidad? Para llevarnos al Padre. El camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que Cristo, amados hermanos, estaba a punto de realizar la expiación de pecados por la humanidad. Pero antes de eso, el pecado tenía que ser revelado desde lo más profundo del ser humano, del corazón. Tenía que ser revelado en toda su magnitud. Y ahí vemos en el corazón del hombre la impiedad. Y de eso era lo que se daba como cumplimiento en aquel comportamiento de estos hombres en contra de Jesús. La humanidad entera demostraba su enemistad, demostraba rebeldía contra Dios cuando todos los judíos, como gentiles, paganos, como religiosos, pedían incansablemente que Jesús fuera crucificado. Aquellas personas que creen que son buenas, ¿cuántas veces escuchamos eso? Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. No hay bueno ni uno, no hay justo ni uno. Si hay alguien que podemos nosotros identificar como bueno, como el bien absoluto, es a Jesús. Hay personas que creen que son buenas, no se conocen realmente a sí mismas, porque pueden a veces ser más buenos con un animal que con un ser humano. Hay gente más compasiva por los animales, y no es que esté mal eso, que con los mismos seres humanos. Hay gente que está a favor del aborto y está en contra de atropellar un perro en la calle, para que tengan ustedes una idea. Hay gente que está dispuesta a pagar miles de millones de dólares en investigaciones para descubrir vida en otros planetas, cuando la misma vida que está dentro de la matriz de una mujer es asesinada. Y ahí ya, amados hermanos, y lo que viene para el mundo entero es juicio. Porque si hay alguien que ya se convirtió en el pionero de poder poner en su constitución el derecho al aborto, significa, amados hermanos, que muy pronto más países lo van a venir haciendo. La maldad se tiene que seguir manifestando, y lo que vemos en el tiempo de Jesús es la prueba de la impiedad en el corazón de los hombres. Pero esa impiedad ha seguido creciendo hasta el día de hoy, creciendo hasta el día de hoy. En ese contexto, unos y otros tenían un único pensamiento que el Señor ya había descrito en una parábola. Como referencia, acuérdense de aquella parábola de los ladrones malvados que dice Lucas 20,
14b. Este es el heredero. Venid, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Ya el Señor Jesús había enseñado de muchas maneras, directamente profetizando. Por otro lado, a través de parábolas. Pero debemos de estar en medio de todo esto inmensamente agradecidos a Dios por su gracia. Profundamente debemos estar admirados por su amor. Debemos pensar, amados hermanos, que a pesar de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, a pesar de que nosotros vivíamos en la maldad, según esa escala de valores en la cual el Señor mide el comportamiento del ser humano, y no como el ser humano mide su escala de valores, porque el hombre llama con mucha frecuencia malo a lo que Dios llama bueno, y bueno a lo que Dios llama malo. En medio de eso, Dios, viendo nuestra maldad, Él ofreció a Jesús por nosotros. Jesús estaba en la cruz, amados hermanos, por ti y por mí, muertos en delitos y pecados. Estábamos tú y yo. Sin embargo, Jesús murió por nosotros. En medio de ello, Él sufrió todas aquellas humillaciones que culminaron en la crucifixión, para que nosotros pudiéramos disfrutar de la bendición que hoy tenemos que aprovechar de relacionarnos con Dios. Si nos reconciliamos con Él, amados hermanos, si nos hemos reconciliado con el Padre, ha sido por medio del Hijo. Amén. Usted tiene que aprovechar esa relación con el Padre. No la desaproveche. No desperdicie su vida, no desperdicie su tiempo, no desperdicie lo que Dios le ha dado. Y es una relación maravillosa que hoy el Señor nos permite tener cada día. En este mismo contexto, vamos nuevamente a Juan 19, versículo 2 y versículo 3, y lea conmigo la desagregación de lo que caracteriza el corazón del hombre en contra de un hombre justo llamado Jesús. Versículo 2 y 3 dice de Juan 19: y los soldados, que dice ahí, entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Quiénes le daban de bofetadas, amados hermanos? Nada más y nada menos que los romanos. Los romanos. Y aquí hay algunas cosas que podemos ir analizando. La flagelación fue seguida, amados hermanos, después de tener a Jesús flagelado con ese instrumento tan perverso que utilizaban los romanos, y eran expertos. A veces usted escucha noticias de que alguien colgó a un perro. Usted sí los ha visto en las redes sociales. Por lo general esto pasa en la parte norte del país, no sé por qué allá se ven más estos casos. O alguien lleva a un perro atado a un carro y van que lo arrastran. En alguna vez también veíamos eso con un burro. O alguien coge a un gato y lo tira desde un balcón, desde un quinto piso. Y todo eso grabado en las redes. Y la gente lo viraliza y lo comparte. Y a veces usted, al ver ese tipo de videos, dígame si no lo compunge, no le provoca a usted un sentimiento de decir: qué pena, qué tristeza. Hubo un video donde se grabó que una mujer estaba prácticamente matando al perro con un cuchillo, y cómo se escuchaban los gritos del animal. Desgarrador, desgarrador. Si eso en esta época a usted le produce sentimiento, tristeza, hay gente que hasta llora. Yo conozco personas que lloran cuando ven este tipo de videos. Dígame, ¿en qué ha cambiado el corazón del hombre de esa época del tiempo de Jesús ahora? ¿Por qué no hubo un sentimiento de apiadarse por lo que habían hecho con Jesús? Yo honestamente, y lo digo de manera personal, no hubiese tenido la capacidad de permanecer en pie y ver a mi Señor destrozado, desgarrado, flagelado. Creo que me hubiese tranquilamente, las piernas me hubiesen temblado, se me hubiese bajado lo que llaman el azúcar, me hubiese desvanecido. Creo que hubiese pasado llorando, hubiese quedado traumado de todo lo que hubiese visto ahí. Pero esta gente no. Bueno, hablo como
como persona, como ser humano, ¿no? Si hay gente que siente piedad por los animales, ¿por qué no sienten piedad por los seres humanos? Cuando la gente lee la historia de Jesús, ¿por qué no siente realmente esa tristeza que debe de provocar al saber de que nada de esto merecía a Jesús? Porque después de la flagelación vino un show, vino seguida de un simulacro de coronación con saludos, burlones y golpes tras golpes. Jesús estaba debilitado porque era un ser humano de carne y hueso. ¿Quién sabe cuánta sangre había perdido de todo lo que había provocado el látigo? Ahora, en este momento, los soldados, no conforme con lo que habían hecho en el cuerpo de Jesús, comenzaron a burlarse, a divertirse con él. No era algo que tal vez Pilato hubiese enviado a hacer, pero no vemos en ningún momento a Pilato prohibiendo aquello. Nunca se oponía a lo que los soldados seguían haciendo en Jesús. El corazón del ser humano estaba demostrando la impiedad que siente. Jesús, en su juicio, pudo comprobar, amados hermanos, lo que él ya sabía: un corazón totalmente lleno de maldad, de impiedad. Puesto que la acusación de los judíos contra Jesús era que se hacía a sí mismo rey de los judíos, ¿qué hicieron? Entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza. Pero no es que la pusieron con delicadeza. Imagínense esas puntas o espinas de un árbol de naranja o de un árbol de mandarina, que son bien afiladas, que usted medio se topa y le sale sangre. ¿Qué tipo de espinas tendría esta corona? Que no la pusieron con delicadeza. ¿Qué tipo de daño le habrá provocado en su cabeza? Esta era una forma de seguirse burlando de su supuesta realeza. La corona imitaba a la de los emperadores, que en algún momento ellos también tuvieron la oportunidad de poderla asimilar. Pero esta corona tenía agudas espinas que pronto causaron heridas en el Señor, y todo su rostro estuvo ensangrentado. De la cabeza brotaba sangre. Ya el cuerpo estaba totalmente flagelado y ahora era la cabeza, espinas que estaban ahí incrustándose en su cabeza, y derramaba sangre. Su rostro era cubierto de sangre, sangre preciosa y bendita, que era la única que el Padre iba a aceptar para remisión de pecados de la humanidad. Desde el punto de vista bíblico, tenemos que relacionar qué significa, en este caso, las espinas. Las espinas están relacionadas con la maldición del pecado. Vamos al inicio, a Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18, que dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y carnos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí se describe con mucha claridad a Jesús llevando esa maldición de la naturaleza sobre sí mismo. Nada era casualidad, todo tenía una razón de ser: la flagelación, el sufrimiento, las burlas también, y ahora esta corona de espinas. En todo caso, amados hermanos, aquí, aunque el Señor llevó una corona de espinas, mientras Él cargaba la culpabilidad tuya y mía de nuestros pecados, debemos de recordar algo maravilloso. Jesús resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de Dios Padre, y a pesar de que Él cargó, cuando se dirigía a la cruz, esa corona de culpabilidad, un día Él va a regresar. Y va a regresar, amados hermanos, por segunda vez, ahora con otro tipo de corona. Y es una corona de oro para juzgar, porque en esa época vino como Salvador, pero su segunda vez vendrá como juez. Va a juzgar y Él va a reinar en este mundo impío. Dice Apocalipsis 14:14, solo para referencia: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Esa corona de maldición, esa corona de culpabilidad de los pecados, ahora va a ser reemplazada por una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. El Señor viene como juez. El Señor va a venir, amados hermanos, a juzgar ahora por segunda vez. Los soldados también siguieron más en el show. Después de la flagelación vino la coronación, y después viene ahora la investidura, un manto púrpura,
un manto de púrpura. Esta prenda estaba asociada con la realeza. Imagínense todo lo que el Señor Jesús tuvo que soportar, ¿no? Castigo y también burlas. Entonces, al estar asociado con la acusación de lo que los judíos decían, que Él se estaba haciendo rey, dice que esta prenda se asociaba también con la realeza, así que probablemente pusieron en los hombros de Jesús un manto descolorido, viejo, de algún soldado que tal vez hubiese con un tinte parecido a algo de la púrpura real que usaban los emperadores y reyes en esa época. Y aquí, como creyentes, amados hermanos, tú y yo tenemos que recordar que Cristo vistió este manto de vergüenza. Él fue avergonzado. Él vistió este manto de vergüenza, de desprecio, para que tú y yo no lo carguemos más. Claro que cuando tú estás en el pecado, viviendo en el pecado sin Cristo Jesús, tú tienes un manto, amados hermanos, ¿sí?, de podredumbre, de porquería, de inmundicia, de vergüenza, que es el pecado. Pero el Señor Jesús lo cargó por ti y por mí, para que ahora tú y yo pudiéramos tener vestiduras blancas ante el trono de Dios. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que tú ya no tienes por qué andar caminando ahí con esos harapos encima. Jesús, cuando te encontró, te vio todo sucio, en la inmundicia del pecado, con estos harapos del pecado, y el Señor Jesús te los quitó, y ahora Él te puso vestiduras blancas. Y que de ti y de mí depende, amados hermanos, que esas vestiduras permanezcan blancas y resplandecientes, porque somos la novia de Cristo, por la cual Él pronto manda a ver. Dice Apocalipsis 6:11: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cómo está el color de tus vestiduras ahora? ¿Cómo está, amados hermanos? Nos acercamos a una celebración que en la mayor cantidad del mundo libre se celebra, como es la Semana Mayor, como es el Viernes Santo, como es Domingo de Resurrección, o también como algunos previamente también le llaman el Domingo de Ramos. Y una celebración, amados hermanos, que mueve multitudes de multitudes de multitudes. ¿Cómo están las vestiduras? Es la pregunta que el Señor Jesús al final del día te hace. ¿Qué quiero más yo? ¿Obediencia o sacrificio? ¿De qué sirve, amados hermanos, un sacrificio si no hay obediencia? Jesús pagó un precio, Él se sacrificó por ti y por mí, para que tú, amados hermanos, ahora puedas vivir una vida en relación con el Padre, no una vida en religión y dogmas. En medio de todo esto, también pusieron en manos de Jesús una caña. La coronación, flagelación, coronación, la investidura, y ahora le iban a poner una caña, simulando un falso cetro. Lo estaban prácticamente vistiendo a Jesús y todo el mundo se burlaba. Todo el mundo se burla. Cuando alguien se burla de ti, ¿cómo te pones tú? ¿Tú te pones a reír? ¿O por dentro o por fuera pelas el diente y por dentro estás amargado, te estás con ganas de pararte y convertirte de repente en David frente a Goliat? ¿Qué quieres hacer cuando alguien se burla de ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer cuando alguien se burla de ti? Hay gente que no le gusta que le hagan broma, hay gente que se pone molesta, hay gente que dice, ay, conmigo no te metas, me vas respetando, y no soporta en ningún grado una broma, porque se siente burlado. Y peor si hay otras personas y todo el mundo comienza a reírse, la gente se enfurece, le cambia el rostro, se va y ya hasta le quita el habla a las personas. Jesús seguía ahí, quietito, soportando por ti y por mí las burlas. Dice Mateo 27:29: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, yo quiero que tome atención a esto. Dice también, le escarnecían, diciendo, salve Rey de los judíos. En el paralelismo que encontramos en los evangelios, en algunos encontramos un tipo de detalle, en otros un detalle más. Por ejemplo, lo que nos dice aquí Mateo respecto a la caña en su mano derecha y lo que venía a continuación. Después de todo esto, los soldados continuaron con su burla. Se acercaban a Jesús para rendirle homenaje, diciendo, salve Rey de los judíos, salve Rey de los judíos, salve Rey de los judíos. Y con ello lo que estaban parodiando era una proclamación imperial, según lo que dice el relato histórico, como la que a veces había tenido lugar en las regiones romanas.
El evangelista Juan nos dice algo importante que Mateo no lo establece, ni tampoco Marcos. Por ejemplo, Juan nos dice que a Jesús le daban bofetadas en la cara. Mateo y Marcos añaden que los soldados también se arrodillaban ante él cuando le saludaban y que en algún momento también comenzaron a golpearle en la cabeza. ¿Con qué le golpeaban en la cabeza? Con la caña y escupirle. En estos días se ha viralizado el maltrato hacia dos mujeres por hombres sin escrúpulos, que parecen ser que tienen una relación sentimental y bajo el efecto del alcohol o de la droga, pues son unas golpizas que usted no tiene idea y que de eso están ahí en X, ¿no? En lo que antes era Twitter. Y usted ve esos videos, amados hermanos, y usted se horroriza. Usted se llena a veces hasta de cólera, de impotencia, no sé de qué le dará ver cómo alguien brutalmente puede castigar a una mujer indefensa por la razón que haya sido. No hay justificación alguna. Y en vista y paciencia del que está filmando o en vista y paciencia del que está ahí, no sé, pues de testigo qué es lo que hace o de decir yo en problemas de marido y mujer no me meto. Y cómo la golpea en la cabeza, cómo la patea en el suelo, cómo le utiliza la cabeza como balón de fútbol, la levanta, la tira al piso, la vuelve a golpear. Después también hay otro caso de un chico que parece que se había quedado supletorio en algunos casos, un adolescente, ¿no? Típico, más o menos unos 15 años. Y el padre se convirtió en una bestia, porque era una bestia, un animal, alguien que era irracional. Y la pobre madre con un niño más pequeño en brazos trataba ahí de medio hacer algo, pero ese endemoniado había cogido a ese pobre muchacho y le había golpeado, pero peor que a un hombre adulto. Si ese niño no terminó en el hospital, no sé dónde habrá terminado. Y realmente usted se llena de un sentimiento realmente muy triste. Vemos acá la palabra de Dios que se refieren a Jesús y dice Mateo 27:30 y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. A Jesús, después de haberlo flagelado, después de haberle puesto esa corona de espinas que estaba enterrándose en su cabeza y permitía que siga sangrando, cogían la caña, no sé si era caña guadúa, usted tiene la idea de lo que es una caña guadúa, esa caña que parece fierro, amados hermanos, algún tipo de caña ya seca en donde golpeaban la cabeza de Jesús y probablemente esas espinas se seguían enterrando más y más en la cabeza de Jesús. En la cabeza de Jesús. Es bonito decir yo amo a Jesús, Jesús me ama, vamos a cantar, alabamos y todo lo demás, pero ni siquiera nos detenemos a comprender un poco más el sufrimiento de Jesús. Cuando recordamos aquel domingo de cena, dice el Señor, haced de esto en memoria de mí. Y la gente no hace memoria, amados hermanos, porque si hiciéramos la memoria respecto a los eventos que Jesús sufrió, nuestro estilo de vida sería diferente. Esta gente lo escupía y le golpeaba en la cabeza. Dice Marcos 15:19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Podemos imaginarnos en algún momento dado el terrible dolor físico, los cañazos, las espinas, las heridas en su cuerpo. Usted puede detenerse un momento a pensar todo eso. Jesús por usted, Jesús haciendo esto por usted. El dolor físico en cuanto a los golpes en su cabeza, clavando aún más profundamente la corona de espinas que le había sido colocada. Un trato similar había recibido de parte también de los alguaciles judíos. No solamente eran los romanos, ahora entran en escena los alguaciles, dice Mateo 26, versículos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Puñetazos, bofetadas. Hace una semana vimos una pelea en un deporte de la UFC. Y digo porque la vimos, porque por todos lados usted la ve. Pues si no la ve usted presencialmente, se la envían por redes, la ve en las noticias, abre el periódico. ¿Y cómo quedó nuestro representante? ¿Usted vio cómo quedó? Quedó desfigurado, pobre hombre.
Y eso es lo que usted vio externamente. ¿Cómo habrá quedado internamente su cerebro? ¿Cómo habrán quedado sus neuronas? ¿Qué se habrá aflojado en alguna parte del cerebro? El ojo cerrado, todo desfigurado, parecía Rocky Balboa en la época de los 70. Imagínese usted la desfiguración. ¿Y cuánto fue que estuvo este representante nuestro ahí? Según usted cuenta, son 5 rounds de 5 minutos, son 25 minutos, y entre cada uno un minuto de descanso, más o menos, ¿no? El Señor Jesús no tuvo 25 minutos y no era uno contra uno, eran muchos contra Él, golpeando, dándole cañazos en la cabeza, puñetazos, bofeteadas. ¿Cómo habrá estado el rostro de Jesús? Dice la palabra en Marcos 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Tal fue la humillación por la que el Hijo de Dios tuvo que pasar para llegar a ser nuestro Salvador. ¿Cuántas veces tú y yo pisamos ese sacrificio? ¿Cuántas veces tú y yo pisamos la sangre de Jesús? ¿Cuántas veces tú y yo realmente con nuestro comportamiento, con nuestras manos y con nuestras bocas, seguimos haciendo que el sacrificio de Jesús no haya valido la pena? ¿Cuántas veces estamos actuando como los alguaciles? ¿Cuántas veces estamos actuando como los romanos? Cuando una palabra suave sale de nuestra boca, no estamos honrando a Dios. Estamos gritando: crucifícalo. Cuando usted actúa en un estado de la carne, no está honrando el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Con todo este incidente se cumplía la profecía de Isaías acerca del siervo sufriente. Dice Isaías 56 en el Antiguo Testamento: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Eso estaba profetizado. En todo este proceso no hay evidencia de que Jesús se haya quejado, de que haya resistido. Algo que ayer, en una de las imágenes de la predicación que tuvimos ayer, clamor y ayuno, bendecidos hermanos que estuvieron aquí gozándose del tiempo de la oración, del clamor y de la palabra, y veíamos a través de Pedro, cuando Pedro negó a Jesús, y había una imagen ahí que era cuando Jesús era arrastrado tal vez por los soldados, encadenado, iba siguiendo y lo miró a Pedro, y Pedro, que lo había negado ya 3 veces, ¿no?, lo queda mirando. Ese mismo hombre que un día apasionadamente dijo: yo doy mi vida por ti, Señor. ¿Cuántas veces nosotros decimos lo mismo, prometemos lo mismo? Hoy voy a ser un mejor hombre, este año me voy a comportar mejor, este año me voy a adentrar más en la lectura bíblica, en la oración, este año voy a evangelizar, este año voy a cambiar realmente en tantas cosas, y prometemos en la autoconfianza de la capacidad humana. Y un momento dado caemos en el pecado y Jesús nos está mirando con esos ojos maravillosos, llenos de amor y misericordia. Y en ese momento, al sentir la mirada de Jesús, Jesús no te acusa, Jesús te dice que te arrepientas de tu pecado, que te acerques a su trono de gracia, que confieses tu pecado y que no vuelvas a pecar más. Pero a veces se convierte en un círculo vicioso de remordimiento y no de arrepentimiento, y a la vuelta de la esquina volvemos a caer en lo mismo. Amados hermanos, la vida de Jesús, vista a colores como tiene que ser, nos demuestra claramente de que Jesús sufrió por ti y por mí. Jesús estaba sufriendo, amados hermanos, por los discípulos, por aquellos que escondieron su rostro, por aquellos que lo negaron, por aquel que lo traicionó, por esos religiosos que en ese momento lo estaban acusando, por un pueblo guiado por unos religiosos que decían: crucifícale, por los mismos romanos paganos que estaban haciendo burla y escarnio de él. Jesús también murió por ti y por mí. Y tal vez nosotros estuvimos en ese momento en distintas escenas. Tal vez estábamos al lado de Pedro, o estábamos con Pedro negando a Jesús, o tal vez en ese momento de mirada, en vez de Jesús estar mirando a Pedro, te estaba viendo a ti y a mí.
Si no recordamos, amados hermanos, a la luz de la palabra, todo el sufrimiento de Jesús, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pilato les dijo también: he aquí el hombre. Versículos 4 y 5 de Juan 19. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Claro, después de todo lo que le habían hecho, lo habían flagelado, lo habían coronado, le habían investido, le habían cogido con una caña y le habían dado en la cabeza, lo habían abofeteado y todo lo demás. Ahora lo traigo, dice, fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Imagínense, versículo 5 dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Después de todo lo que había padecido Jesús, este hombre inicuo, también burlándose en medio de toda esta situación, le dice a los romanos, a los judíos: he aquí el hombre. Cuando Pilato consideró conveniente, terminaron entonces la flagelación, las burlas de los soldados, y dispuso presentar a Jesús. Claro que según lo que dice la Biblia, era para ver si estos hombres ya eran golpeados en su corazón y decía: libéralo. Pero no fue así. El pueblo entonces estaba frente a un espectáculo patético, causado por el mismo Pilato, por los mismos soldados romanos. En medio de esto, Jesús, cubierto de la sangre que le corría por la cara, por el cuello y por su cuerpo, todavía tenía la horrible corona en su cabeza y el manto de púrpura con el que le habían escarnecido los soldados. Y en ese momento, cuando este hombre dice: he aquí el hombre, diciéndole a los judíos, ¿qué pretendía con todo esto? Pues bueno, el mismo versículo 4 lo dice: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que no hay ningún delito en él. Después de haberlo casi matado en la flagelación, después de haber examinado cruelmente a Jesús, no había encontrado ninguna base para creer en las acusaciones de estos hombres. El aspecto físico de Jesús en esos momentos no resaltaba su humanidad, sino que cumplía lo que el profeta había mencionado, Isaías 8 siglos antes. Isaías 52:14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Más que de los hijos de los hombres. Estas palabras, amados hermanos, que Pilato estaban desafiando a todos los hombres a mirar el estado de Jesús. He aquí el hombre. Cuando tú lees esta expresión, el desafío es mirar a Jesús desfigurado. Él había sido escarnecido, brutalmente flagelado, y tu mirada tiene que estar puesta también en Jesús, que padeció por ti y por mí. Pero vemos acá, cuando le vieron los principales sacerdotes, no ocurrió lo que Pilato tal vez pretendía que iba a ocurrir. Bueno, ya lo vieron ahí destrozado, ya déjalo nomás, Pilato, ya ahí quedó, ya recibió su merecido. Pues la Biblia dice que no. Dice el versículo 6 de Juan 19: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Cuántas veces nosotros seguimos gritando: crucifícale? Porque no tenemos piedad por lo que Jesús hizo por ti y por mí. Porque no predicamos a ese Cristo vivo y resucitado. Porque nos callamos, porque nos avergonzamos, porque le damos la espalda a Dios de muchas maneras, no cumpliendo a cabalidad nuestro rol en esta tierra. Y estos hombres decían: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Mientras el clamor de estos hombres llenos de impiedad, por no compadecerse de ver a Jesús, ellos seguían gritando de lo más profundo de su corazón, lleno de odio y resentimiento y cargado de toda esa podredumbre que el ser humano puede cargar si no tiene a Cristo en su vida. Decían: crucifícale. Una vez que Pilato ya concluyó esta escenificación, estos hombres seguían gritando: crucifixión, nada más, crucifixión, crucifícale. Pero en medio de eso, la respuesta que recibe de lo que Pilato dice, mira lo que manifiesta estas terribles palabras.
que se repetían una y otra vez hasta convertirse en un cántico aterrador. Cuando la gente año a año llega a presentar escenificación, y no a través de un show teatral precisamente, sino a través de propias vidas, sin el ánimo de juzgar a nadie. Yo no juzgo a nadie, cada quien toma su decisión. Pero, amado hermano, yo no me vería con la idea de ir de rodillas 20, 30, 40 cuadras, o latigueándome acá, o llevando una cruz en la inclemencia de este clima y de este sol. Yo no me vería así, porque creo, amados hermanos, que así lo haga todos los días del año, no alcanzaría el perdón de Dios si Cristo no está en mi vida. Si Cristo no está en la vida de la persona, ¿de qué valen los sacrificios? Son escenificaciones nada más que siguen gritando en un show mediático que ocurrió hace más de 2000 años. El hombre sigue diciendo: crucifícame. Jesús ya fue crucificado, Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, Jesús ya está a la diestra de Dios Padre. Jesús viene pronto y viene por ti y por mí. La respuesta ante este cántico aterrador y perverso, en donde una vez que Pilato dice: ahí yo lo vuelvo a entregar, entonces la respuesta de los judíos fue en el versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Ahí sí, ¿no? Una ley. Y según nuestra ley debe morir. ¿Cuánta gente a usted no le ha dicho en su cara: yo nací así y moriré así? ¿Cuánta gente le ha dicho: no, yo pertenezco a la religión universal y nací así, mi casa, mis abuelos, mis antepasados eran así y seguiremos así? Y estos hombres decían: y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. No querían nada menos que ver a Jesús muerto. Y no lo querían ver muerto por flagelación, no lo querían ver muerto a Jesús apedreado, no lo querían ver a Jesús con la cabeza cortada. No, a Jesús le querían ver muerto en la cruz. En la cruz. Los líderes judíos, ciegos por su odio y un corazón lleno de impiedad, solo querían ver a Jesús muerto en la cruz. La impiedad del corazón. Y eso no termina ahí, amados hermanos. El juicio continúa. El juicio llega a una conclusión interesante que recoge los 3 momentos que hemos visto hasta el día de hoy. Estos hombres, con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de impiedad, solo querían ver a Jesús muerto. ¿Cuánta gente carga a Jesús muerto en un cuello? ¿Cuánta? Si Jesús está vivo, ¿dónde vive Jesús? ¿Usted me puede decir dónde está vivo Jesús? No los escuché. ¿Dónde está vivo Jesús? ¿En el corazón del vecino o en su corazón? Entonces, amados hermanos, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Estos hombres dieron fruto, amados hermanos, de vivir en el odio más grande. El corazón estaba lleno de impiedad y por eso actuaban como actuaban. De la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra es clara, amados hermanos: si Jesús está en tu vida, tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás y aquí todas son hechas nuevas. Si Jesús está en tu vida, amados hermanos, ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, en tu vida debe haber amor. ¿Qué más debe haber en tu vida, amado hermano? A ver, gozo. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? Paciencia. ¿Qué más? Benignidad. ¿Qué más? Bondad. ¿Qué más? Fe, mansedumbre, templanza. Si Jesús está vivo hoy en tu corazón, amados hermanos, no puede haber impiedad, no puede haber odio, no puede haber, amados hermanos, frialdad ni apatía. Debe de haber todo lo contrario. Y la mejor manera de poder manifestar que Jesús es real en nuestras vidas es predicándolo. Predique de Jesús, comparta de Jesús, comparta de Jesús.